Bueno, el equipo lo determinaremos después del entrenamiento de hoy, porque recién tuvimos el entrenamiento de ayer, donde trabajaron diferenciado, y nos queda el entrenamiento de hoy para definir el equipo. Descartado, bueno, los que están suspendidos y David Noah, Martínez. ¿y cómo está Noah? No, perdón, Noah también porque está con el protocolo de concussion, pero él está bien. La verdad que está bien, sin ningún problema, pero como está dentro del protocolo, no puede estar en el partido en Atlanta. ¿Y Leo cómo salió del Resol equipo? ¿Salió bien? Bien, bien, terminó bien, cansado, obviamente, son los primeros 90 minutos después de mucho tiempo, pero terminó muy bien. ¿Cuál es el grado de la lesión de David Martínez? Tiene un desgarro, Pero los tiempos todavía están por determinarse, pero bueno, sí está fuera del equipo. ¿y Cristo está disponible? Sí, ¿No lo vimos sí. en el partido pasado? No, él quedó fuera del plantel, pero estaba disponible. ¿Para mañana? Y ahí tenemos algunas opciones dentro del cuerpo técnico también para utilizar. Tú normalmente prefieres que el central izquierdo sea zurdo. Obviamente ya no hay esa opción con No. las lesiones que han pasado. Entonces, mañana jugarán dos diestros. O tres Y diestros quizás. a menos que Franco Neri. alguno me sorprenda, sí. Pero bueno, en poco tiempo nos quedamos sin tres centrales zurdos. Tata, en la estrategia que vos hablabas de Messi, ¿está en los planes viajar a Atlanta y viajar también a Nueva York? ¿O eso todavía lo están evaluando? No, no, él va a viajar. Él va a viajar a Sí, Atlanta. sí, a los dos A lugares. los dos lugares va a viajar. Sí, sí. O sea, a disposición está. Lo Sí. que se va a determinar es si va a ir de titular o no, pero... Bueno, son 3 partidos en una semana con viajes incluidos, entonces hay que verlo día a día, y tratar de no exponernos no solamente a Leo, sino al resto de los futbolistas a algunas lesiones, ¿no? El otro día tenemos la alegría del resultado, pero quedamos muy diezmados respecto a esta semana y, bueno, y ahora tenemos que ver cómo nos vamos arreglando, sobre todo con la expectativa de los suspendidos que van a volver, si Dios quiere, el próximo sábado, pero en el caso de David, indudablemente que no. ¿En el plan inicial estaba pautado que iba a jugar 90 minutos o eso se fue Era una cambiando? posibilidad. Es como yo dije antes del partido, la preparación de él fue distinta a otras donde se va insertando con menos tiempo de rehabilitación, se va insertando poco a poco dentro del equipo. En este caso, los 15 días de selección fueron casi como una puesta a punto, lo que permitió evaluarlo en 90, o que pudiésemos evaluarlo en todo el partido o en el tiempo que él se sintiese bien, y como estaba bien, completó el partido. Profe, Matías Rojas, ¿cómo viene su evolución? ¿Para cuándo lo veremos? Matías creo que va a estar bien para entrenar con el grupo, es muy probable que a partir de la semana que viene. Ok, Sí. Profe, preguntarle, se empieza a hablar sobre la posibilidad de que el Inter participe en el Mundial de Clubes. ¿Les gustaría? ¿Es algo que se ha hablado internamente? No, nosotros tenemos los objetivos de este año, el soporte de la liga, bueno, lo que está por delante, pero después la otra parte y la forma de clasificar la determinarán aquellos a quienes toque decidir. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo solamente. Pero como club sí les gustaría. Bueno, evidentemente, ¿a quién no le gustaría participar de un Mundial de Clubes? Don Gerardo, el caso de Luis Suárez, cómo salió después del partido, y me gustaría preguntarle un poquito también por la mitad de la cancha. ¿Cómo puede variar el equipo en los escenarios similar al que vimos en el partido anterior, en el que quedan arriba Messi, queda arriba Suárez? ¿Cuáles son las responsabilidades de los hombres en la mitad de la cancha para que el equipo tenga un balance? Luis, bien, va a viajar también. Terminó bien el partido. Y en la mitad de la cancha, bueno, evidentemente una cosa es cuando hay momentos que tanto Luis como Leo no quedan descolgados y podemos ser un poco más compactos y a lo mejor situarnos más adelante, más arriba en el campo, y otras veces cuando lo perdemos a ellos en el inicio de la presión y tenemos que retroceder. Y ahí cuenta mucho también el formato que tenga el equipo. Si
si estamos con línea de 5 y 3 volantes, si estamos con línea de 4 y 4 volantes, pero indudablemente que cualquier equipo que pierde algún jugador en presión está destinado en líneas generales a retroceder. ¿Le gustó a usted el segundo tiempo en cuanto? No, el segundo tiempo no me gustó. Lo que ¿Por más qué? me gustó mucho fueron los del minuto 15 al minuto 45 del primer tiempo. Y- Eso es lo que me gustó del equipo. Gerardo, ¿por qué no te gustó el segundo tiempo? Primero porque bajamos mucho el ritmo y principalmente porque perdimos el control del juego. En los 30 minutos que nosotros predominamos tuvimos mucho control de juego. Era un partido que les dije a los futbolistas en el entretiempo se ganaba controlando la pelota. Cuando lo hicimos, no solamente que manejamos el partido, sino que convertimos los goles y dejamos de manejar la pelota, la perdíamos con mucha facilidad. En esos 30 minutos que vos decís, el objetivo... No alcanza igual 30 minutos. Yo destaco los 30 minutos que me parecieron correctos. Bueno, a eso voy. Es difícil también mantener ese nivel 90 minutos. ¿Cómo se trabaja con eso? No, bueno, lo que es difícil es sostener un ritmo físico. En cuanto a la tenencia de la pelota no hay ningún motivo. Sí, dependemos del rival, pero si nosotros lo hacemos bien, podemos tener supremacía en la posesión de la pelota. Y por último, lo del ritmo físico, ya que hablamos del ritmo físico, hablábamos de Messi, no jugó 90 minutos, jugó 105, si pensamos todo lo que se adicionó. ¿Te sorprendió? Obviamente imagino que lo iban hablando en el medio del partido, que juegue hasta el final y 105 minutos, o ya nada te sorprende. No, a ver, era una posibilidad y cuando él entra al campo desde el inicio es muy difícil que proponga la salida. Pero más allá de eso se sentía bien y me parece que el gol en los últimos minutos también lo demuestra porque hay una cuestión que es fundamental. Él puede estar un poco más cansado, pero nunca pierde la lucidez. Entonces, mientras esté lúcido, cualquier cosa puede pasar. Siempre ha sido muy autocrítico, Tata, en las ruedas de prensa, ¿no? Cuando el equipo tiene esos bajones. ¿A qué atribuye que el conjunto, más allá de que el rival juega, a qué atribuyes esos descensos de intensidad del equipo en algunos tramos del campeonato? Bueno, yo un poco también lo dije en la conferencia postpartido. Era como volver a jugar de una determinada manera, insertándolo a Leo dentro del equipo. Entonces es como que tenemos que recuperar un poco ese funcionamiento atendiendo a esta situación que por ahí contamos con Leo y con Luis para la presión y a veces no la contamos. Entonces es en la competencia recuperar la memoria de cómo jugar de esa manera y ahí me parece que tenemos todavía un camino para mejorar. Tata, cuando bien se recuperó de su lesión, dijiste que lo veías como lateral derecho, Sí. jugó en sus últimas apariencias, ha jugado central por derecha en línea de 5, ¿cómo lo has visto en esa posición? Bien, yo siempre, bueno, no me canso de decirlo. Ian, Noah, Benja, David, Yannick, responden. Ryan, Saylor cuando le toca, siempre responden, están siempre listos, son chicos muy confiables y a mí me gusta, obviamente ellos en algún punto empezarán a reclamar otro tipo de participación, pero en algún punto esta situación de que ellos no tengan que hacer cargo del equipo como sucedía hasta hace algunos meses atrás, me parece importante para su crecimiento, pero fundamentalmente destacar que ellos están siempre preparados para darle respuesta al equipo. ¿Central te ha gustado lo que has visto de Efren? Puede hacerlo de central y puede hacerlo en línea de 5 y puede hacerlo de lateral. Ian tiene cualidades para desempeñarse bien creo que en cualquier sector de la línea defensiva. ¿Sabes cómo va Sergio? Porque para mí me parece que ha tenido dolores de cabeza en